Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sirvo como sacerdote de parte del Papa Francisco, quien me ha enviado junto con otro grupo de sacerdotes por el mundo, como misionero de la misericordia, a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, un saludo cordial y decirles que vengo a sembrar la semilla del reino de los cielos. Y espero que ustedes agarren esa semillita y la siembren en tierra buena, que dé fruto, unos 100, otros 60 y otros el 30%. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Delante de Dios, que nos mira, que nos escucha, vamos a ponernos todos a conectarnos con Él. Señor, estamos muy agradecidos por esta bella oportunidad que nos brinda de estar aquí unidos como hermanos. Gracias por ese sol brillante que no solamente nos da luz, sino que además nos da calor. Gracias. Es obra de tus manos, es fruto de tu infinito amor. Señor, queremos disfrutar de tu palabra, a eso hemos venido. Queremos abrir el oído como el profeta y decirte, habla, que tu siervo escucha. Queremos dejar moldear nuestra vida a la luz de tu palabra, pues ella es lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero, como dice el salmista. Señor, nos cuesta escucharte, pero hacemos el ejercicio y queremos que por medio de tu Santo Espíritu obre en nuestra vida y transforme nuestro corazón como solo tú sabes hacerlo. Divino Espíritu de Dios, aquí estamos dispuestos a tu voluntad. Haz con nosotros lo que tú quieras. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo? Muy bien, vamos. ¿Para que quede grabado? Pues en este momento, mis hermanos y hermanas, todos vamos a elevar las manos para orarle al Padre Luis Toro. Nosotros, sacerdotes, los cuatro aquí, en el nombre de Jesús, hacer vida el Evangelio de hoy, cuando en el capítulo 20, Juan dice, mujer, ¿quién buscas? Nosotros podemos responder, Señor, buscamos edificar nuestra fe, buscar orientaciones a través del hermano Luis, quien ha venido a compartir en nuestra tierra tu palabra, aclarar todas estas cosas que todos necesitamos para dar respuestas. Señor Jesús, mira a tu Hijo consagrado, que tú lo has tomado para una misión tan importante y que la iglesia lo necesitamos. Bendícelo cada día, sigue fortaleciéndolo, sigue llenándolo de tu Espíritu Santo, llénalo de salud, Señor, para que pueda ir por todo el mundo a llevar estas aclaraciones de tu palabra, Señor, que hace tanto bien al alma, a la vida y a todo el ser. En tu nombre y con el poder
Y también pedimos la intercesión de María Santísima, que lo bendiga una vez más y le fortalezca, para que hable en tu nombre para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ayer hablábamos que la palabra de Dios no puede ser interpretada por cuenta propia, que el lema de los hermanos separados, cada quien puede tomar las escrituras y leerlas a su antojo, eso no es bíblico. Y hoy quiero mostrarle cómo Jesucristo, preocupado por la palabra que Él dejó, por el mensaje que Él dejó, para que nadie distorsione su mensaje, Él inventó algo. Inventó la iglesia. Y dentro de la iglesia, dio el ministerio a unos para que se encargaran de ese evangelio, de esa palabra. Por ahí quiero yo comenzar. Miren ustedes. A ver, comencemos con el 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a ver el versículo, por allá, el versículo 26 en adelante. Del 26, o el 27, mejor, para no irnos tan atrás. 27, la palabra de Dios viene a mostrarnos que ciertamente Jesús se preocupó por el mensaje que Él dejó en el mundo. Según los protestantes, Dios vino, repartió Biblias y le dijo a la gente: agarre cada quien su Biblia, lea lo que le venga en gana y será salvo. Y nosotros los católicos decimos: no, así no fue. Él vino, nos dejó un mensaje de salvación, y para que ese mensaje llegara a toda la humanidad fundó una iglesia, y dentro de la iglesia dio el ministerio a unos para que cuidaran ese mensaje y para que lo enseñaran. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ojo, vamos a leer siempre la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo de católicos y a lo mejor uno que otro hermano separado. Pero detrás de las redes tenemos una gran cantidad de personas que no son católicos, que me odian, pero que me escuchan. Dijo una viejita en mi pueblo: son marzoquistas, por decir masoquista, ¿no? Marzoquistas. ¿Por qué? Porque me odian, pero les gusta escucharme. Bueno, pues para ellos, estaban orando para que yo no viniera. Entonces, para ellos es el mensaje también. Escuchemos. 1 Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. ¿Escucharon? Todos nosotros somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Ya San Pablo va a decir que es el cuerpo de Cristo. Antes de que lo diga, ¿ustedes ya saben cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ya Pablo le pone nombre, ahorita lo vamos a encontrar. Pero San Pablo dice: ustedes son el cuerpo de Cristo. Sigue. Y miembros cada uno en particular. Ah, caramba. Y cada uno de nosotros en particular no somos la iglesia. Somos miembros, parte de esa iglesia. Sigue. Y a unos puso Dios en la... Lupita. Aquí es donde yo quiero que ustedes vean cómo Dios se preocupa de que el mensaje llegue con fidelidad a ustedes y a nosotros 2000 años después. ¿Qué inventó? Pongan cuidado. ¿Otra vez? Y a unos puso Dios en la iglesia. Inventó la iglesia y a unos puso Dios, no los curas, no el Papa. A unos puso Dios en la iglesia. ¿Para qué? Que lo escuchen los protestantes en el mundo entero y que lo escuchen los católicos. Repítalos.
Y a unos puso Dios en la iglesia. Que los protestantes digan que eso es mentira, mis respetos. Que los protestantes digan que Dios no tiene ninguna iglesia, mis respetos. Pero aquí nos dice, y a unos puso Dios en las iglesias. Habla en singular como una sola iglesia. Repítalo. Y a unos puso Dios en la iglesia. Dios tiene una iglesia. Y Dios en esa iglesia, a unos, no a todos, puso Dios en la iglesia, a unos. A ver, ¿cómo los puso? Para que ustedes se den cuenta que Dios custodia. Aquí hay una lupita nueva que me regalaron. Que me prestaron. A ver, a unos puso Dios en la iglesia. A ver, ¿qué misión les dio? Vean que son guardianes del evangelio. Vean que son los transmisores de la buena noticia de Cristo. Vean por qué existe el magisterio en la iglesia de Cristo. Y ahora comprendan por qué los protestantes no tienen magisterio, porque no son la iglesia de Cristo. Va, escuche, a uno, repítalo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Primeramente, apóstoles. ¿Y qué significa primeramente apóstol? ¿Sabe qué es apóstol? ¿O qué traduce apóstol? ¿Saben o no saben? Si no saben, yo tampoco. Pero un día escuché que apóstol significa enviado. Entonces dice que Dios ha querido fundar la iglesia y que ustedes y yo somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Dios quiso enviar o nombrar o dejar dentro de la iglesia a unos, no todos. A unos puso Dios en la iglesia en primer lugar como apóstoles. O sea, se lo traduzco en castellano. Que Dios ha enviado a unos. Que Dios nos dijo, aquí está la Biblia, agarre cada uno la Biblia y comience a predicar lo que le dé la gana, porque la iglesia no es importante. La iglesia no sirve para nada. Todos son iguales. No, señor. En primer lugar, como usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos saber que dentro de la iglesia están los apóstoles. Por eso se llama, dentro de la iglesia, la sucesión apostólica. Porque en primer lugar están los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles dentro de la iglesia? Los que tienen la sucesión apostólica, los obispos. Y los sacerdotes participamos de esa sucesión en cuanto estamos unidos a los obispos y colaboradores de esa misión. Dice entonces, a uno puso Dios primero como apóstoles. O sea, Dios tiene sus propios enviados. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Marcos 3:13? Ustedes búsquenlo y usted se queda ahí. ¿Se acuerdan qué dice Marcos 3:13? Subió al monte y llamó a los que él quiso. De modo que en la iglesia de Cristo nadie se nombra pastor. No. Es a quien Dios llame. Y los nombres apóstoles, o sea, enviado. ¿Cómo dice Marcos 3:13? 3:13. Sí. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Siga. Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Se da cuenta? Él tiene celo por la predicación, por el mensaje. Eligió a los que él quiso para que estuvieran con él y después ustedes van a ir a predicar. O sea, no es que cualquier persona agarra la Biblia y comienza a predicar lo que le da la gana. No, señor, así no es. Para eso están los apóstoles que Dios eligió y que envió a predicar. Y dentro de la iglesia entonces de Cristo están los apóstoles. Pero los apóstoles murieron, sí, pero sigue la sucesión apostólica. Unos apóstoles nombraron a otro a través de la imposición de mano, que ustedes ya saben y que otro día se lo explicaré, pero que este es el tema de hoy. Seguimos con él. A uno dejó primero apóstoles. Usted tiene que asegurarse que el que viene a predicarle a usted viene como enviado del Señor de verdad. Segundo. Luego, profetas. Si Dios no cuida la evangelización, si Dios no cuida su palabra, pregunto, ¿por qué Él mismo eligió a unos para que sean profetas?
Si Él mismo eligió a unos para que sean profetas, significa no cualquier persona puede venir a mi casa en nombre de Dios a predicarme lo que a Él le dé la gana. Porque para eso Dios dentro de la iglesia, Él mismo se tomó la molestia de nombrar a uno primero apóstoles y a otros profetas. Para que ustedes y yo tengamos la fidelidad del mensaje de Cristo. Cuando hay otra persona que no ha sido enviada, pero que viene a predicarme la palabra de Dios, y viene en el nombre de Dios, pero que no pertenece a la iglesia de Cristo, y que no tiene la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles hace 2000 años, y no trae la sucesión apostólica, a ese no se le llama profeta, eso se le llama falso profeta. Y aquel que no trae la sucesión apostólica, que no viene desde los apóstoles, sino que un día se le ocurrió decir que tuvo una visión, estaba en oración, aleluya, gloria al Señor, y vio un resplandor que venía del cielo, una visión, y me dijo: Pánfilo, funda una iglesia y te nombro apóstol. Dice la Biblia que ese es apóstol porque él dice que viene enviado, entonces es apóstol. El único problema es que es falso apóstol. Entonces existen los falsos apóstoles y los falsos. O sea, hay personas que vienen y dicen que son enviados por Dios, pero no son enviados. ¿Cómo sabemos? Sencillo, porque hace 500 años no existían. Hace 1000 años no existían. Listo. Entonces, ¿cómo es que vienen de Dios? ¿Cómo es que son apóstoles de Cristo? Mentiras. Porque no traen la sucesión apostólica. Pero mire, dejó los apóstoles, dejó los profetas. ¿Qué más dejó? Atención, pero fíjense que todo gira en torno al evangelio. Todo gira en torno a la palabra. Para que no cambien la palabra. Miren cómo, porque la iglesia tiene el magisterio de la iglesia. Custodios de la palabra, custodios del mensaje. Vean, a otros. Luego profetas, lo tercero maestros. Si los protestantes enseñan que no necesitamos quien nos enseñe a nosotros, que los maestros sobran, que cada quien agarra la Biblia y le dice: el Espíritu Santo, enséñeme, y lo que le llegue a la cabeza, eso es el Espíritu Santo. A Petronilo le patina y Coco le patina y Coco le patina y Coco. No, eso no es así. Si eso fuera así, que cualquier teólogo protestante me explique por qué dice la Biblia que Dios en la iglesia dejó maestros. ¿Para qué son los maestros? Para enseñar. Si no existieran los maestros, les aseguro que yo le preguntara a usted cuánto es 2 más 2. Si no existieran los maestros, ustedes dirían unos 2 más 2 son 5, otro diría 2 más 2 son 7, otro diría 2 más 2 son 20, otro diría 2 más 2 son 100, otro diría 2 más 2 son 1000, porque no hay maestro y cada quien dice lo que le da la gana. Ah, pero si hay maestros, todos podemos aprender lo mismo. 2 más 2, 4. ¿Y quién se lo enseñó? El maestro. Y Jesucristo nos trae un mensaje de salvación y no quiere que nadie lo cambie. Como Él no quiere que nadie lo cambie, Él se asegura de dejar dentro de la iglesia, porque Dios eligió, ¿se acuerda el versículo 28? ¿Cómo es el 28? Y a unos puso. No, el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y mientras cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Entonces los puso Dios, no los puso el Papa. No es invento de la iglesia, es invento de Dios. Que dentro de la iglesia estén los profetas, los apóstoles, los profetas, y mire que todo gira en torno a que hay quien predique, quien enseñe la palabra de Dios, para que no cometan el error de decir lo que dicen los protestantes. Por eso se llama protestante, porque protestan contra la palabra. De decir, cada uno agarra la Biblia y la interpreta a su manera. Y después, luego los que hacen milagros. de último, mire, dice, ya después usted cuando venga alguien a predicar, usted tiene que mirar primero si es apóstol. Después, que sea profeta, que sea maestro, o sea, que sea
enviado que me traiga el mensaje y que enseñe exactamente lo que Jesús enseñó. Pero ya de último viene lo que es los milagros. ¿Y ustedes no se dan cuenta que los protestantes hacen al revés? Somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí sí hay poder. Aquí hay milagros y en la iglesia católica no hay milagros. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Dios dejó en primer lugar los milagros? No. En primer lugar los apóstoles. En segundo lugar los profetas. En tercer lugar. Bueno, pero no solamente lo dice aquí Pablo. Lo dice en 1 Corintios. Pero también me voy a Efesios. Efesios capítulo 4 versículo 11. En Efesios capítulo 4 versículo 11 lo vuelve a decir. ¿Pero por qué me voy a Efesios? Porque Efesios ya nos viene a hablar la conexión que hay entre la iglesia y la palabra de Dios guardada por los profetas, por los apóstoles, por los maestros, por los pastores, por los evangelistas dentro de la iglesia. Vamos a escuchar. Y él mismo No me corra, ya comenzó corriendo. Dios mismo, Él está hablando de Dios. Otra vez. Y él mismo Refiriéndose a Dios. Él mismo. constituyó a unos. Él mismo. Vaya, reclámenle a Dios, protestantes. Vaya, reclámenle a Dios. No la iglesia, no el papa, no los obispos. El mismo Dios constituyó a unos. Apóstoles. Igualito como lo leyó él hace rato en la otra, ¿verdad? En 1 Corintios. A unos apóstoles, ya lo explicamos. A otros profetas. Ya lo explicamos. A otros evangelistas. A otros encargados del evangelio. Para que nadie venga a distorsionar, a cambiar el evangelio. A otros pastores. Aquí es donde los evangélicos escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Y dice, aquí la Biblia dice que Dios dejó en la iglesia pastores, y esos pastores somos nosotros, aleluya. Nosotros somos la iglesia de Cristo, porque aquí dice la Biblia, gloria al Señor, que Dios dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y esos son los que tenemos nosotros los evangélicos. Eso le pasa como a mi hermano. Cuando yo era seminarista, salí a evangelizar y yo comencé a salir y mis hermanos comenzaron a acompañarme, pero como la cosa era dura y tenían que aprender también, lo ponía a estudiar la Biblia y a leer, no les gustó mucho. Pero mi hermano salió los primeros días conmigo y yo era seminarista. Cuando saqué el año del seminario y me fui a evangelizar. Entonces resulta que en el seminario teníamos una chaqueta. No sé cómo le dicen ustedes, un suéter, no sé cómo, chaqueta también. Bueno, y atrás decía seminarista. Entonces nos fuimos por allá para un lugar y era un calor así como este. Y resulta que había una muchacha bien bonita, simpática, y mi hermano estaba a la pata de la muchacha. Pero la muchacha no le paraba. Adivine qué hizo. Me dijo, ¿por qué no me prestas la chaqueta? Tremendo calor que estaba haciendo. Y el chamo se pone la chaqueta y pasa por el lado de la muchacha y le da la espalda a la muchacha. Y la muchacha lee seminarista. Y por donde iba mi hermano, la chama le llevaba el ojo puesto. Porque pensaba que él era seminarista de chaqueta. Claro, engañó a la boa. Después lo vi por allá solo y le estaba dando un piquito. La engañó. Porque se puso una chaqueta que decía seminarista. El seminarista no era él, era yo. Y yo no tenía chaqueta, pero yo era el seminarista. Los protestantes agarran el nombre de pastores y se ponen una chaqueta aquí, diga, pastor, evangelista, profeta. Agarran el nombre y se lo ponen como si fuera una marca. Pero no son capaces de descubrir que no se trata de esa marca que se ponga, sino que deben venir desde Cristo, porque Cristo fundó una iglesia, les dio un mensaje y dentro de esa iglesia dejó apóstoles, entonces deben tener 2000 años. Dejó profetas, entonces deben tener 2000 años. Dejó evangelistas, entonces deben de tener 2000 años. Dejó maestros, entonces deben tener 2000 años. Dejó pastores, entonces deben tener 2000 años. Si son los pastores eso que Cristo dejó, que me diga cualquier protestante en el mundo, hace 1000 años, ¿en qué parte del mundo estaba su pastor? ¿Cómo se llamó? ¿Qué hizo?
¿En qué parte del mundo había un profeta de los protestantes? ¿En qué parte del mundo había un evangelista, un apóstol? Y cualquiera que tenga uso de razón y tenga un poquito de inteligencia y se preocupe por estudiar, podrá descubrir que en ese tiempo, hace 1000 años, no existía un pastor protestante, un apóstol protestante, un evangelista protestante, un maestro protestante. Todos eran católicos.